Una explosión enorme. Era como verle la cara al demonio. Es el comienzo del peor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Hay dos industrias aquí, la extracción de petróleo y la pesca, y una de ellas acabó con la otra. El gigante petrolero British Petroleum se encuentra bajo presión para ponerle fin a esta fuga. Este es el evento más desafiante del que jamás fui parte. ¿Realmente saben cómo detener este escape? Lo que hacemos nunca ha sido hecho 1500 metros debajo del agua. Hoy les presentamos una mirada exclusiva dentro del centro de crisis de BP. Tendremos éxito. Contendremos el petróleo. La pregunta es, ¿cuándo? Primer día. A 83 kilómetros de la costa de Venice, Luisiana. La Deepwater Horizon está en las etapas finales para cerrar un pozo exploratorio a más de 5.400 metros bajo la superficie. Es un descubrimiento que podría brindar 757 millones de litros de petróleo por año. Perforar un pozo petrolero es como pinchar un globo. Libera petróleo y gas a una presión enorme que debe ser controlada todo el tiempo. Al lidiar con fuerzas y presiones desconocidas, debes tener cuidado de cómo ajustas la presión de control. Esta noche, todo sale terriblemente mal. El silbido de una fuga de gas perfora la quietud de la noche en el Golfo. Los estudiantes universitarios que pescan bajo la plataforma son golpeados por una poderosa ola de gas metano. Era como un tren de carga. Presioné el acelerador del bote y me alejé a toda velocidad. Nos alejamos unos 90 metros y nos detuvimos. Dimos la vuelta y yo vi una chispa azul. Y todo se incendió. Una bola de fuego gigante se eleva en el aire y consume a toda la plataforma. Sentimos la onda de choque y el calor. Lo oímos. Fue lo más fuerte que escuché jamás. No podría explicar la magnitud de la explosión. Estas imágenes increíbles están siendo vistas en televisión por primera vez. El video es tomado por un marinero en una nave cercana que acude a toda velocidad a la escena para ofrecer ayuda. Esta imagen aterradora de un bote salvavidas en llamas es grabada mientras la tripulación de la nave se acerca para buscar supervivientes. Teníamos miedo. No sabía qué pasaría luego. Y no explotó solo una vez, explotó 6 o 7 veces. La Guardia Costera llega para hacerse cargo de las peligrosas tareas de búsqueda y rescate. Nunca vimos algo así. Sabíamos que había gente muriendo y no podíamos hacer nada. Vimos llamas en la parte superior de la torre y al costado de la plataforma. El fuego es tan brillante que el piloto Al Lim se quita sus gafas de visión nocturna a 32 kilómetros de distancia. Era algo salido del infierno de Dante. Solo se veía fuego emanando de la superficie del mar. Nunca nadie vio algo así. Era como verle la cara al demonio. Lim es uno de los primeros en acudir a la escena. Nuestro primer pensamiento fue busquemos sobrevivientes, porque con un incendio tan intenso sabíamos que la gente saltaría o se subiría a botes salvavidas. Estaba oscuro. Nos quedamos junto a la plataforma para ver si alguien flotaba. Recorrimos un radio de 1,5 kilómetros buscando sobrevivientes. Increíblemente, 115 tripulantes logran escapar del voraz incendio. 17 están heridos. Segundo día.
Docenas de barcos que controlan incendios se acercan a la Deep Horizon. Una batalla que continuará otro día. Aún más urgente es la búsqueda de 11 tripulantes desaparecidos. We have no idea where the 11 people unaccounted for personnel are at this time, and we're going to continue to search. Tercer día. El mundo observa con horror cómo la Deepwater Horizon sucumbe ante las llamas y se hunde en el fondo del Golfo. La búsqueda de supervivientes es cancelada. Algo así es muy difícil. Y 11 personas perdieron la vida. Investigaremos lo que sucedió. Aún no lo sabemos, pero vamos a descubrirlo. En las afueras de Houston, Texas, una operación de 24 horas al día está en marcha. Ahora, por primera vez, un vistazo tras bastidores de la gente que está lidiando con la crisis. Estamos entrando al centro de crisis de BP Houston. El ejecutivo de BP, Kent Wells, está a cargo del equipo de respuesta de emergencia. Entraré a la sala de conferencias del centro. La evaluación inicial del equipo es lo que la industria llama una explosión. Una liberación repentina de gas y petróleo que sale disparada del pozo. En esa situación, no tienes control sobre todo lo que sucede. El preventor de explosiones es una estructura de válvulas de 350 toneladas y 4 pisos de altura que reposa sobre la boca del pozo. Estas válvulas hidráulicas controlan los poderosos arietes que se cierran en un instante y contienen el flujo o cierran el pozo por completo. Esto es un preventor de explosiones. El preventor tiene dos propósitos fundamentales. Uno es, en una situación de emergencia, aislar el pozo del ambiente. El segundo es permitir que la nave se desconecte y se aleje de la zona del pozo. La investigación inicial revela que la tripulación intentó activar el preventor de la Deepwater Horizon momentos después de que el gas a bordo de la plataforma se incendiara. Con llamas por doquier, se dio la orden de abandonar la nave. No sabemos todo lo que sucedió. Hay una investigación muy profunda en marcha para entender lo ocurrido. La situación empeora. El petróleo está fluyendo dentro del Golfo. Crece la mancha en la superficie del accidente. Las estimaciones de la Guardia Costera evalúan el derrame en 157,000 litros por día. En Houston, lo que comenzó como una investigación de un accidente, pronto se vuelve una misión urgente para descubrir de dónde proviene el petróleo. El evento de la Deepwater Horizon ha ido mucho más lejos de lo que jamás experimentamos. Iniciamos la respuesta más grande de la que hemos sido parte. No sé si hubo una mayor. Las reglas normales de la industria quedan afuera, así que es la situación soñada para un ingeniero creativo. Por otro lado, los riesgos son tan altos que el fracaso no es una opción. Esta gente está viviendo un sueño y una pesadilla a la vez. Algunos de los expertos más importantes del mundo han sido convocados de agencias federales y estatales, firmas privadas y hasta compañías petroleras rivales. Entre ellos hay un físico nuclear, un experto en la bomba de hidrógeno y un pionero en la tecnología de perforación utilizada en Marte. Es el mejor equipo de ingenieros. Cada persona tiene un rol. Usan chalecos para identificar esos roles porque esta gente está acostumbrada a trabajar junta en una capacidad diferente. Para el equipo de esta crisis, la fuga de petróleo genera una pregunta preocupante. Si la tripulación activó el preventor la noche del accidente, el pozo debería estar bien cerrado. Entonces, ¿por qué se está fugando el petróleo? De inmediato enviamos vehículos operados a distancia, mini submarinos, para descender y evaluar el estado del preventor. El video de los vehículos operados a distancia en el lecho marino confirma su miedo más grande. El petróleo fluye de una tubería adherida al preventor. A continuación, ¿cómo detener una fuga en condiciones tan severas como en la Luna? Tercer día. Los ingenieros envían vehículos operados a distancia para evaluar el daño en el pozo.
El comandante de incidentes, Jeff Holler, está a cargo de mantener al equipo trabajando, porque con cada minuto que pasa, al menos 568 litros de petróleo se derraman en el Golfo. Tendremos éxito. Encontraremos una manera. Contendremos el petróleo. En los días posteriores al accidente de la Deepwater Horizon, el equipo prácticamente ha vivido en estas oficinas, trabajando turnos de 12 horas a contrarreloj, ordenando comida e intentando que la tensión no los afecte. Someone needs even just a nap or a quick shower and they don't want to go to the wellness center, they can get in touch with logistics. Cada miembro del equipo trabaja en pos de un mismo fin: contener el daño y finalmente detener el flujo de petróleo. And then in source control, we will monitor the wellhead for signs of release. La boca del pozo y los restos están a 1.500 metros de profundidad. Ninguna luz llega a esas profundidades. La presión es 150 veces más fuerte que sobre la Tierra, algo imposible de soportar para los buzos. Va mucho más allá de nuestro entendimiento humano. Una persona a esa profundidad sería comprimida al tamaño de una bola de tenis. Toda nuestra maquinaria y todos nuestros sistemas de ingeniería deben poder tolerar fuerzas que no existen en la superficie de la Tierra. La única manera de hacer algo en el lecho marino es con vehículos operados a distancia. Mike Bird es el gerente del programa de vehículos operados a distancia. Van debajo del mar con un amarre o con un cable para obtener energía desde el bote sobre la superficie acuática. Estas máquinas robustas pero sofisticadas son los ojos y manos de los ingenieros en el agua. Y son el núcleo de los esfuerzos para detener las fugas. El comando de vehículos operados a distancia ocupa un cuarto especial en el centro de crisis, llamado ambiente de visualización altamente inmersiva. Es un panel con equipamiento de alta tecnología con imágenes en 3 dimensiones. Son vehículos remotos de trabajo. Son operados mediante manipuladores y parecen grandes pinzas. Esas pinzas les permiten a los vehículos operados a distancia realizar tareas sorprendentemente delicadas durante la producción rutinaria de petróleo. Mientras que las órdenes se emiten en la sala de control, los operadores se encuentran en navíos a cientos de kilómetros, utilizando controles de mando para dirigir los movimientos en el lecho marino. Es una tecnología notable, pero en esta crisis, los vehículos a distancia y sus operadores están siendo llevados al límite. Llevo casi 30 años en este negocio. Este es el evento más desafiante del que jamás fui parte y del que probablemente sea parte en mi carrera. Combina todo lo que has aprendido en términos de eficiencia y creatividad. Todo lo que aprendiste como ingeniero en la universidad. Las cámaras de los vehículos muestran petróleo fluyendo de un tubo llamado conductor. Estaba conectado a la plataforma, pero fue cortado durante el accidente y ahora yace en el lecho marino. El hecho de que el petróleo se fugue significa que el preventor no está funcionando. El preventor de explosiones se inserta en el sistema de tubos en la boca del pozo para controlar las altas presiones a medida que se acumulan y resuenan por el sistema. Es una tecnología bastante compleja, ya que debe operar en un entorno muy extremo. Pero todos sus sistemas de seguridad fallaron. Incluso el corte de ariete, 2 placas de metal afiladas como navajas diseñadas para cortar la tubería de perforación y sellarla herméticamente para prevenir toda fuga. Los ingenieros creen que la mejor oportunidad de detener la fuga es poner a funcionar el preventor, pero este no tiene energía. Durante el incidente se cortaron las líneas que van a la superficie y controlan el cerebro. Hay una línea hidráulica y una eléctrica. Ambas fueron cortadas, dejando muertos a ambos cerebros a cada lado del preventor. Sin energía, la manera de accionar o cerrar las válvulas del preventor es enviar a los vehículos submarinos remotos a insertar un dispositivo llamado conductor. La maniobra está diseñada para forzar el corte de ariete inyectando líquido hidráulico. Quinto día. El equipo realiza varios intentos de conducción, pero las válvulas para cerrar el preventor no responden.
Poco tiempo después, hicimos un segundo intento de otra manera, pero tampoco tuvo éxito. La falla envía de nuevo al inicio al equipo de vehículos operados a distancia para buscar nuevas maneras de revivir el preventor. Debemos hacer muchas cosas sobre la marcha. En muchos casos es la primera vez, y uno de los desafíos más grandes es que estamos diseñando herramientas y equipos que no existen. Séptimo día. Crecen las preocupaciones de que el petróleo amenace el núcleo de uno de los ecosistemas costeros más importantes de los Estados Unidos. El trabajo de Scott Keller es proteger la región, a veces llamada la zona de cosecha del mar. Un 90% de las ostras que se consumen en el país provienen de St. Bernard's Parish. Keller está inspeccionando las tierras pantanosas que yacen tierra adentro en el Golfo, buscando cualquier evidencia de petróleo que llegue a este frágil ecosistema. Pueden ver que estas son aguas abiertas y anticipan que el petróleo vendrá por aquí por la corriente de marea. En una medida proactiva, los oficiales y voluntarios locales colocan miles de metros de barreras de contención cerca de las tierras pantanosas. Estas barreras flotantes acorralan el petróleo en la superficie para su recolección y remoción, pero no es una solución ideal. Aunque pongas las barreras de contención, no lo detendrá. Si el viento o la corriente las hace moverse, una parte seguirá pasando. No detienes un 100%, pero es mejor que nada. Mientras Keller patrulla la costa, la Guardia Costera de los Estados Unidos aumenta la respuesta en el lugar. Llegan 20 navíos adicionales. Cientos más están en camino. El derrame se ha expandido a 1.550 kilómetros cuadrados. The DD3 is preparing for drilling. They should be drilling out this evening, getting the leak off. De vuelta en el centro de crisis, los ingenieros se dan cuenta de que el problema quizás sea incluso mayor de lo previsto. A continuación, el equipo hace su mejor intento por cerrar el pozo. We know that relief well will have success. We know we can get there and dynamically kill it and stop this well control event. ¿Pero tardará demasiado tiempo? Noveno día. La Guardia Costera estima que desde el pozo fluyen hasta 79,000 litros de petróleo por día, 5 veces más de lo que se pensaba previamente. La esperanza de una rápida solución por parte del equipo de crisis falló cuando no lograron hacer funcionar el preventor de explosiones. Este equipo ya está trabajando en planes para perforar 2 pozos de alivio. Es la opción más confiable, pero también es la que más tiempo llevará. Al menos 3 meses. La meta es hacer intersecciones al pozo 5.400 metros debajo, lejos de la pérdida. The thing about a relief well is it never happens as quickly as you'd like. Despite the dependability, it's always agonizingly slow. You want to get there quick, you want to get it done, but then you have to drill at a slow enough pace that you maintain your accuracy, else you've drilled a well for nothing. So a mile down from the ocean, you get to the seafloor. We're not actually drilling into the reservoir here, we're actually drilling into the well. Este equipo debe poder perforar 2 pozos en la corteza terrestre y alcanzar un punto que probablemente no tenga más de 30 centímetros de diámetro. Así que deberán identificar su ubicación mediante la electromagnética, ya que deberán buscar algún tipo de señal magnética de este tubo. Esa será otra tecnología muy notable. Una vez que encuentran el tubo, comienza una batalla de fuerzas opuestas. In order to be able to overcome this with the 5,000 feet of water depth, we need significant hydraulic horsepower and pumping capacity to be able to kill it even from a very deep point at 18,000 feet. Tendrán que bombear dentro de un tubo un fluido de perforación formado especialmente llamado lodo, con la esperanza de construir una columna suficientemente grande para contrarrestar la fuerza del petróleo e igualar el flujo. Una vez que eso suceda, se bombea concreto para extinguir el pozo de manera permanente. In a sense, it's like 2 freight trains coming together, and you're trying to hit one with more force than the other one can hit you. El diseño, planeamiento y prueba de los pozos de ayuda se está haciendo en tiempo récord, pero la perforación igual llevará meses. Y con el derrame de petróleo creciendo cada día, hay indignación en la gente que vive más cerca del pozo.
Podemos enviar una nave y un robot a Marte, pero no podemos detener una fuga en el fondo del Golfo a 1500 metros. Eso es lo que más me enfurece y desagrada. Mientras el petróleo continúa contaminando el Golfo, se inicia un movimiento de base para combatir el derrame. Voluntarios se acercan al lugar en grandes números para realizar cualquier tarea. Esta es de pelo de perro y es una barrera absorbente muy buena. La respuesta es abrumadora ante el pedido mundial de cabello humano y pelo de mascotas, excelente para absorber el petróleo. El pelo absorbe el petróleo. Es una manera ecológica de crear una barrera. Más de 5,000 pescadores locales trabajan junto a los navíos de equipos de respuesta para colocar lo que serán millones de metros de barreras de contención. Conocen mejor las aguas, saben por dónde pasan las corrientes, porque ahí es donde pescan. Desde el aire, los aviones de la Guardia Costera rocían grandes tramos del petróleo en la superficie con dispersante, químicos que separan el espeso petróleo en gotas, como el detergente a la grasa. En el pasado solo hemos usado dispersantes en situaciones localizadas y no en situaciones de aguas profundas. Nunca tuvimos un derrame con la profundidad de perforación de BP. Día 11. El equipo de crisis lanza un plan para evitar que el petróleo alcance la superficie. Por primera vez en la historia se utilizan dispersantes bajo la superficie, lanzados a través de mangueras por vehículos subacuáticos remotos en el origen mismo de la fuga. Intentamos acercarnos tanto como podemos al crudo, antes de que comience a mezclarse con el agua de mar. Así que colocamos un punto de inyección en el lugar donde el petróleo se libera en el Golfo de México. Es un método a corto plazo para minimizar el impacto del petróleo, pero algunos creen que los dispersantes tóxicos son incluso peores. Es como un experimento de laboratorio gigante que hacemos en el Golfo. Es intimidante pensarlo porque no sabemos qué va a ocurrir. A continuación, al equipo se le ocurre un plan ambicioso para detener el petróleo. Le pondrán una tapa encima. Se ha convertido en el peor derrame en la historia de los Estados Unidos. Millones de litros de petróleo brotan de un tubo roto a 1,5 kilómetros debajo de la superficie del Golfo de México. La fuga ha creado una marea enorme e impredecible que amenaza a cientos de kilómetros de costa. Y con cada día que el pozo pasa sin ser tapado, la catástrofe ambiental y la indignación por ella aumentan. When you see the devastation and the enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life here in South Louisiana. I'm not going to rest or be satisfied until the leak is stopped at the source, the oil in the Gulf is contained and cleaned up, and the people of the Gulf are able to go back to their lives and their livelihoods. Los científicos también debaten las estimaciones oficiales de cuánto petróleo se derrama dentro del Golfo. Muchos creen que el número real está más cerca del 1.892.000 litros por día. Día 12. Con cada día que pasa, la presión para detener el petróleo aumenta. El equipo de crisis decide improvisar. Reciclarán un enorme contenedor sin fondo que fue construido para proteger el equipamiento petrolífero del huracán Katrina. Teníamos piezas estructurales muy grandes que sabía que serían suficientemente fuertes para usar en profundidad. Y sabía que podía ponerles coberturas o embudos encima para convertir esos ataguías en domos de contención. El plan del equipo es colocar el enorme domo sobre el tubo conductor roto. Esperan extraer hasta el 85% del petróleo a la superficie. La estructura gigante de hormigón y acero se eleva más de 4 pisos de altura. Día 18.
El domo de contención es descendido lentamente dentro del agua. Los vehículos operados a distancia esperan para sellarlo fuertemente con el lecho marino para que comience a atrapar el petróleo que brota del pozo. Todos, el equipo de crisis, los agentes de respuesta en el lugar y los residentes del Golfo, esperan con ansias el gran momento. Pero la misión pronto encuentra problemas. Tienen inconvenientes para asegurar el domo en el fondo. Well, I wouldn't say it's failed yet. What I would say is what we attempted to do last night didn't work because these hydrates plugged up the top of the dome. Los hidratos, una mezcla acuosa de gas y agua que ocurre a presiones extremadamente altas, hacen que el domo de 100 toneladas tenga demasiada flotación para sellarse con el lecho marino. El contenedor gigante es abandonado. Una pieza más de equipamiento de alta tecnología que se ha vuelto inútil en el fondo del Golfo. Lo construimos y todos sabíamos que había una buena oportunidad de que funcionara. También reconocimos el riesgo de que no lo hiciera y no funcionó. Los ingenieros son muy creativos al tomar algo que funciona en una situación y aplicarla en otra. El problema es que solemos hacer eso en entornos bastante cómodos y esta situación no es así. Intentamos aplicar prácticas bastante innovadoras a un ambiente más complejo. Entonces, la probabilidad de fracaso es muy alta. El equipo no tiene más opción que seguir intentando. Lanzan otro plan, esta vez para extraer parte del petróleo directamente del tubo conductor roto. No solucionará el problema, pero capturará parte del petróleo mientras el equipo busca una solución permanente. El conductor es un trozo de tubo que conecta el preventor a la plataforma superior y la mayoría del flujo viene del extremo mismo del conductor. Este plan requiere que se inserte un tubo en forma de gancho para la ropa en el extremo del conductor roto del pozo. Con este tubo dentro de un tubo, los ingenieros esperan extraer al menos un 20% del petróleo que se derrama. Al insertar este tubo dentro del conductor, se extrae el petróleo y el gas y suben por este tubo de perforación y se procesa en la Enterprise. El gas es quemado y el petróleo es transportado a tierra. Pero a 1,5 kilómetros debajo de la superficie, nada es fácil. Tienes un tubo de 10 centímetros colgando del extremo de un largo tubo de 1,5 kilómetros de largo, conectado a una plataforma que no está anclada, e intentas instalarlo. Es como enhebrar una aguja a 1,5 kilómetros de profundidad. Has the heading changed on the Discover Enterprise? No, we've had quite steady winds today, so the heading change has still been a northerly heading. Scandi Neptune has been static in her position. El equipo trabaja día y noche en este intento. La otra noche bromeábamos que alguien podría preguntar, ¿por qué no esperan a la luz del día para poder ver? Pero a 1,500 metros no importa, siempre está oscuro allí. Día 27. Poco más de una semana luego del fracaso del domo de contención, el sifón, llamado herramienta de inserción de conductor, está descendiendo hacia el naufragio. Luego, por primera vez desde que la crisis comenzó, hay buenas noticias para el equipo. El tubo se conecta con el conductor. Estábamos muy entusiasmados porque cada barril que podemos extraer es un barril que no irá al océano. Esta es la herramienta y se inserta en el conductor. Pueden verla allí, parece una serpiente a rayas. Esta es la línea que hemos usado para el dispersante subacuático. No está en uso aún. Día 28. Se estima que unos 318,000 litros de petróleo son extraídos del conductor dañado y lentamente intentarán elevar ese número. Pero a medida que comienzan a circular las imágenes del petróleo alcanzando la costa, el equipo sabe que aún quedan cientos de miles de litros de crudo derramándose en el Golfo a diario. A continuación, el fluido de perforación que bombearemos dentro del suelo extinguirá el pozo. Es una técnica efectiva sobre tierra, pero ¿funcionará una extinción total en el fondo del mar? En la zona del desastre, los números son asombrosos. Casi un mes luego de que la plataforma petrolífera explotara y se hundiera, 750 navíos y 17,000 personas ayudan en los esfuerzos.
Día 30. Los científicos confirman uno de sus peores miedos. Un fragmento del derrame de petróleo ha sido barrido dentro de la corriente del lazo. La corriente del lazo es una gran corriente submarina. Es parte de nuestro sistema global de circulación. Ayuda a controlar el clima del planeta. Esta veloz carretera de agua recorre el extremo inferior de Florida y luego se dirige al Atlántico. Todo el petróleo que viaje en la corriente del lazo podría llegar a las orillas de la costa este. Quizás terminemos limpiando petróleo en Florida o en Carolina del Norte, además de lidiar con los pantanos de Luisiana. Así de grande es la corriente del lazo. Dentro del centro de crisis, la noticia preocupante aumenta la urgencia de la misión. Aquí verán que tenemos hasta 50 personas las 24 horas concentrados exclusivamente en lo que hay que hacer para cerrar este pozo. Los ingenieros preparan un plan agresivo para detener las fugas de una vez. Top Kill. Intentarán empujar al petróleo nuevamente dentro del pozo con pesados fluidos de perforación. Para que Top Kill tenga éxito, deben suceder algunas cosas. Deberán desacelerar el flujo de petróleo lo suficiente para reducir la presión y que la columna del lodo inyectado pueda neutralizar la presión del petróleo debajo. Si yo fuese un ingeniero submarino de British Petroleum y quisiera bombear dentro de un preventor en el lecho marino, muchos dirían, necesito 6 meses para diseñarlo, otros 6 para fabricarlo y 3 o 4 para instalarlo. En este caso, solo lo hicimos en unas 3 semanas. El Top Kill es un método exitoso para detener pozos en fuga sobre tierra, pero nunca se ha intentado a 1500 metros bajo la superficie. Requiere un planeamiento intrincado y una flota virtual de soporte logístico. Tendremos naves construyendo el equipamiento en el lecho marino para ejecutar esas iniciativas. The Q4000 is actually moving into position as we speak, and they're doing the general rig up to get it prepared for the pumping operations. 50,000 barriles de lodo son enviados. Un motor de 30,000 caballos de fuerza está disponible para bombearlo a través de 1,5 kilómetros de tuberías recién instaladas hasta el lecho del Golfo. El fluido pasará por un colector y luego entrará al ahogador para extinguir las líneas que alimentan al preventor de explosiones. El fluido de perforación que bombearemos en el suelo extinguirá el pozo, y el cemento que vendrá luego será para asegurarlo. El fluido llamado lodo por los perforadores es una mezcla densa de agua, arcilla y otros minerales que son mezclados cuidadosamente para ser 2 veces más pesados que el agua de mar. Si el lodo es demasiado ligero, no detendrá al petróleo. Si es demasiado pesado, podría quebrar el pozo y abrirlo. What are we doing with this ROV? We have a couple of ROVs setting up to acquire some pressure data from the BOP itself. La presión dentro del pozo debe ser monitoreada a toda hora. En un Top Kill tienes 2 poderosas fuerzas opuestas. La primera es el petróleo expulsado a través del preventor de explosiones, y la segunda es el lodo inyectado para intentar detenerlo. A diferencia de las tareas de alivio del pozo que bombearán lodo dentro del pozo casi 5 kilómetros por debajo, el Top Kill debe atacar al petróleo por encima, donde es mucho más difícil construir la columna crucial de lodo necesaria para contener al petróleo. So, Angel, you got Charlie and I here in the SIMOPS room. Can you give us an overview of where the vessels are on the field and what activities are taking place? I sure can. The Q4000 is making her way towards her location site for the Top Kill operation. Día 37. Todos los sistemas están listos. Los operadores a bordo del Q4000 comienzan a bombear lodo de perforación a través de los nuevos ductos hacia el preventor. El equipo de Houston junto con el resto del mundo están pegados al video en vivo del petróleo emanando desde el sector superior del preventor. Tomará al menos 2 días de bombeo extinguir el pozo y no hay nada que hacer excepto esperar. Día 38. La proporción del derrame es actualizada por los científicos gubernamentales a más de 3 millones de litros diarios. El derrame ahora es varias veces mayor al desastre del Exxon Valdez de 1989 y continúa creciendo. Estamos al tanto de las actividades necesarias para completar el Top Kill y sus diferentes fases.
Luego, esa misma tarde, el Top Kill se detiene repentinamente. Tienen problemas para forzar la entrada del lodo en el pozo. Hay demasiada expulsión desde el preventor. El equipo intentará algo llamado disparo de basura e inyectará escombros dentro del preventor para taponar la fuga y darle al Top Kill más posibilidades de éxito. Estos puntos negros son el disparo de basura, que entrará y bloqueará uno de estos arietes que quizás estén cerrados, pero sin más elementos selladores. Estos arietes tienen sellados que contienen la presión y creemos que esos elementos han desaparecido. En un esfuerzo por sellarlo, los operadores de un navío de superficie disparan basura, desde bolas de golf hasta trozos de neumáticos y soga anudada dentro del preventor. Todos caben dentro del hoyo. Están fácilmente disponibles. Necesitas varias formas y tamaños para obtener mucha interacción entre la basura y que ésta se aferre y se trabe entre sí. En los 2 días siguientes se intentan 3 disparos de basura en apoyo a la operación Top Kill. Todos fracasan. So after 3 full days of attempting Top Kill, we have been unable to overcome the flow from the well. Día 40. British Petroleum abandona el Top Kill. Es un golpe devastador para el equipo de crisis. Uno más en una serie de intentos fracasados por cerrar este pozo. A continuación, el equipo de crisis prepara su próxima arma, mientras una nueva amenaza se avecina. Los huracanes en el Golfo son malos por sí solos. El derrame es horrible. Las consecuencias de que ambos se combinen en la temporada de huracanes que se aproxima podrían ser catastróficas. Día 40. Con el fracaso de la operación Top Kill y la finalización del pozo de ayuda a meses de distancia, British Petroleum lanza rápidamente un nuevo plan para contener el petróleo. Se llama tapa marina inferior de paquete de conductor, una versión mucho más pequeña del domo de contención que no funcionó por el problema de la cobertura de hidratos. Esta vez, el equipo cree que no habrá problemas. Creamos la habilidad de inyectar metanol que evita ese congelamiento. Para adherir la tapa marina, el tubo conductor debe ser cortado del preventor de explosiones. Vehículos aferran el tubo con sogas amarradas a un barco. Una enorme sierra de diamante comienza a cortar a través de la parte superior del preventor, con la idea de realizar un corte limpio para que la tapa calce a la perfección. Cuanto mejor sea el calce, más petróleo capturarán. Pero esa tarde surge un problema. La sierra se atasca. Se deberán usar enormes cortadores para atravesar el ancho tubo. Todos vimos cuán difícil es para los astronautas operar en la estación espacial y hasta realizar reparaciones muy simples. Intenta hacerlo con un robot a 1500 metros debajo de la superficie, con esas presiones y temperaturas. Día 44. Con brutal fuerza, las cortadoras de 5,5 metros seccionan el conductor. Finalmente, la tapa marina es descendida hasta el lugar. Pero incluso en el mejor de los casos, solo capturará una parte del petróleo. Esta larga situación deja a muchos preguntándose por qué todo este poder de pensamiento en ingeniería no se utilizó al servicio de resolver un derrame en el mar profundo antes del accidente de la Deepwater Horizon. Cuando la tecnología excede las capacidades de los planes de contingencia designados, acabas con una tormenta perfecta, que es lo que tenemos hoy. Debemos encontrar una manera de buscar fuentes de energía que no nos pongan bajo estos riesgos en el futuro. La buena noticia es que hay muchas ideas fantásticas allí afuera. Pero en el Golfo ya es demasiado tarde. Un desastre ambiental ya está en proceso. El petróleo ha llegado a una franja de 240 kilómetros de costa. Y según los científicos, es solo una fracción de lo que está por venir. El petróleo llegará a la costa del Golfo en grandes masas. No podemos saber cuándo sucederá, pero está allí afuera. Y se avecina una amenaza incluso mayor, la temporada de huracanes. Una tormenta severa podría esparcir el petróleo por amplias franjas del Golfo. Los huracanes en el Golfo son malos por sí solos.
El derrame es horrible. Las consecuencias de que ambos se combinen en la temporada de huracanes podrían ser catastróficas. El derrame ya está causando daño de múltiples maneras. El petróleo en el agua actúa como alimento para bacterias microscópicas que se reproducen en grandes números, abrumando a otras formas de vida marinas. Están consumiendo todo el oxígeno del agua en ciertas áreas, creando zonas muertas. A 6 semanas del derrame, más del 30% de las zonas de pesca de la región han cerrado sus operaciones. Un golpe devastador para una industria que provee 1/3 de los mariscos de la nación. Conozco el agua como la palma de mi mano. Mitchell Jurisic hijo es un recolector de ostras de 3ª generación. En esta época del año suele cosechar hasta 44,000 ostras por día. Pero esta parte del pantano se encuentra inquietantemente silenciosa. Está cerrada a la pesca por la contaminación. Mucha gente no logrará sobrevivir tantos meses sin hacer su trabajo. Hay 2 industrias aquí, la extracción de petróleo y la pesca, y una de ellas acabó con la otra. Las imágenes satelitales muestran una mancha de petróleo que cubre más de 228,000 kilómetros cuadrados de superficie. Lo que yace debajo es igual de preocupante. Las gotas de petróleo y dispersante químico están suspendidas en el agua. Los investigadores han encontrado una columna de 32 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de profundidad. Bajo la columna hay algunos de los ecosistemas marinos más antiguos, sensibles y desconocidos del mundo. Y la verdadera tragedia es el uso de dispersantes. Agregar dispersantes al petróleo forma una sopa tóxica que nadie comprende realmente. El daño más visible hasta ahora ha sido en la costa, donde los animales muertos se han convertido en símbolos de una tragedia ambiental que recién comienza. La amenaza total a los ecosistemas marinos de la costa, alguna vez vibrantes, es grave y seguirá siéndolo por mucho tiempo. Los Estados Unidos no han visto un desastre ecológico como este, y nuestros nietos recordarán y lamentarán este día.